Hoy, en el noticiero gastronómico, alertan medios de comunicación que la cerveza comienza a desaparecer por el cambio climático, después de que en México la sequía amenaza las cosechas de cebada. Toda la información más adelante. Cliente en Florida muere tras consumir una ostra mal cocinada e infectarse de una bacteria mortal. En las notas curiosas, abren gimnasio con un puesto de garnachas adentro, y esto se vuelve viral en las redes sociales. Y en la sección de cultura, anuncia la ciudad sede donde se dará a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, y esta será en México. No te muevas porque comenzamos. Hola curiosos de la gastronomía, me da gusto darles la bienvenida nuevamente a este su noticiero gastronómico de esencias, donde no solo les damos simple información, sino información con sazón. Pues empezamos el noticiero del día de hoy con una noticia que alarmó un poco a las personas que les gusta la cerveza, ya que se anunció que esta bebida podría empezar a desaparecer debido a la escasez de suministros que se han presentado por el cambio climático, lo que ha perjudicado a la cosecha de granos, semillas y entre ellos la cebada. Desde 2018 ya se había reportado en medios europeos que países como Alemania, Bélgica, República Checa, que son los países más importantes productoras de esta bebida, podrían presentar algún tipo de problema en su producción de cebada, por lo que disminuiría o se haría un poco más difícil la producción de cerveza. Y si las expectativas de los expertos no eran alentadoras, ellos decían que sucedería en los próximos años. Pero ¿qué creen? Ese día ya llegó a México, porque como lo comentamos en semanas anteriores, la escasez de agua en el norte del país ha provocado que muchos cultivos tengan algunos problemas, y entre ellos también está el de la cebada. Por lo que ahora muchas empresas, de acuerdo a autoridades del país, se anunció que posiblemente si esto continúa así, es posible que algunas empresas de cerveza en México tengan que parar su producción. Y no solamente subirán de precio, sino también ahora habrá escasez de este producto no solo en el país, pero también en el mundo, porque México es el país que más exporta cerveza en todo el mundo. Entonces esto también podría afectar a otros países hablando de cerveza. Pero ahí no acaba el problema, ya que el 70% de la cebada que se cosecha va para alimentar a los animales, al ganado. Por lo que si empezamos a tener ese tipo de disminución de producto, es probable que el gobierno tenga que enfrentar la decisión de saber si dirigir esa cebada a sostener a los animales o a producir cerveza. Por lo que creo que la respuesta es bastante obvia. Por lo que sí, estas son algunas de las consecuencias del cambio climático y vienen cosas peores. Y entre otras noticias, un hombre en Florida falleció tras comer una ostra mal cocinada con la bacteria Vibrio. De acuerdo con el medio Daily Mail, esa bacteria es normalmente encontrada en comida del mar que no está bien cocinada o que está cruda, y puede matar a 1 de cada 3 personas que adquiera esta bacteria. Tras hacer una investigación del establecimiento se encontró que no había ningún problema, por lo que le permitieron continuar sus labores. Y el dueño aseguró que fue un desfortunio, ya que esto nunca había pasado y nadie se enfermó, por lo que seguramente fue un caso en 1.000.000. Ya que hay que decir que esta bacteria no se encuentra en todas las comidas, pero sí que si te toca puede ser muy mortal si se llegara a complicar la enfermedad. Aunque de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, es muy raro que esta enfermedad progrese, entonces las posibilidades de que alguien muera por ello son muy pocas. Sin embargo, esto nos dice que aunque sean las posibilidades pequeñas, siempre hay que cocinar las cosas de la mejor manera y pues sí, hay que cocinarlas completamente. Porque tan solo el año pasado, más o menos 100 personas murieron en Estados Unidos por esta bacteria. Entonces hay que evitar ese tipo de circunstancias, así que cocinen bien las cosas. Y entre otras noticias, la empresa mexicana Bimbo lanzó su proyecto Bimbo Open Door, con el cual buscará impulsar a las empresas que se dedican a los snacks o bocadillos y que tengan presencia en América Latina. Este proyecto lo que hará es desarrollar empresas cuyos proyectos destaquen por sus innovadoras propuestas de valor, como por ejemplo que sean de pocos ingredientes y que sean naturales, o cuya producción sean sustentables en las materias primas, o que tengan programas de reducción de desperdicios o de reducción de carbono, o que tengan un impacto en la sociedad en donde se encuentran. De ser seleccionadas, esas empresas recibirán mentorías por parte de gerentes, directivos de alguna de las empresas de Bimbo, durante 16 semanas. Y la inscripción para entrar a este proyecto termina el próximo lunes. Así que compártele la información a quien sea que creas que le pudiera interesar. Y ahora vamos con las curiosas de la semana. Un negocio en Nuevo León
ofreció una recompensa de 1 año de elotes gratis a quien denunciara a las personas que entraron y asaltaron el local el pasado lunes. En el post se puede observar el video donde las personas entraron y empezaron a hacer un revoltidero y también se robaban una caja fuerte con dinero en efectivo. En tanto, las personas empezaron a compartir esa información hasta que llegó a los medios nacionales. Hasta ahora no sabemos si han dado con el paradero de esos ladrones, pero hay que decirlo que sí, esta recompensa es bastante tentadora. Y otra de las noticias curiosas, aunque parezca difícil de creer, en algún lugar de México unas personas pensaron que era una muy buena idea hacer de su jardín un gimnasio. Todo bien hasta ahí, pero lo que nadie se esperaba es que al lado de ese gimnasio, realmente a un lado, también pondrían un local de queca o garnachas, como le quieras llamar. Y es que en redes sociales se viralizó un video donde puedes ver a las personas haciendo ejercicio en unos equipos y entonces la cámara enfoca a una mujer haciendo estos antojitos mexicanos a un lado de ellos, por lo que claramente las personas no iban a dejar pasarlo de largo y empezaron a compartirlo y a compartirlo hasta que se hizo viral. Entre los comentarios de la gente se pueden leer cosas como: uno necesita energía, excelente servicio, gym y comidita para recuperar las fuerzas al salir. En el mío no hay servicio VIP, mi México surrealista y el sueño de todos después de salir del gimnasio, entre otras cosas. Pues sí, en México hay de todo tipo de emprendimientos y esto lo muestra claramente. Y ahora vamos con la sección cultural. La lista que anuncia los mejores restaurantes de Latinoamérica anunció su sede de este año en Mérida, Yucatán, la cual se realizará el próximo 15 de noviembre. En esta ocasión, tras 2 años de pandemia, volverá a ser una votación regular con un panel de votación ampliado a 300 expertos gastronómicos anónimos, los cuales votan por los 10 mejores restaurantes en donde han tenido las mejores experiencias culinarias en los últimos 18 meses. Esto significa que el próximo ranking reflejará la escena gastronómica post pandemia, por primera vez. Así que veremos seguramente cómo esta lista cambia dependiendo de cómo cada uno se adaptó a las circunstancias y a las medidas que se tuvieron que aplicar por la COVID. Además, esta es la primera vez que se hace fuera de una ciudad capital, por lo que buscarán reflejar la gastronomía de esta región de Yucatán. Un evento que seguramente traerá cosas muy interesantes. Y con esa noticia nos despedimos. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy y seguramente nos veremos la siguiente semana con más noticias gastronómicas para que siempre estés informado. Y si te gustó este video, no se te olvide dejarnos un like, suscribirte y dejarnos algún comentario porque eso nos ayuda bastante. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente ocasión. Chauco.